Cancela, recordemos, ella fue asambleísta, también estuvo de candidata a vicepresidenta de la República. Desde la capital ecuatoriana saludamos a Blanca. ¿Cómo está, Blanca? Buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en estos micrófonos y siempre poder conversar de varios temas que acontecen en el país. Hola Wendy, un saludo a la audiencia de Radio I-99. Es un gusto estar siempre con ustedes, a la orden. Blanca, tengo por entendido que, bueno, en campaña se conocieron con las otras candidatas a vicepresidentas de la República, aquellas que estaban de binomio con los otros candidatos, pudieron hacer un buen match, por decirlo así, ¿no? No hubo rivalidad, porque no se trata de hacer rivalidad en el país, sino de aportar al país con ideas, con sugerencias, y si hay un trabajo mancomunado en muy buena hora. Tengo por entendido que se han reunido para hacer una especie de sugerencia en conjunto por el tema de los derechos de las mujeres, las cosas que todavía no vemos en nuestro país para el tema de igualdad con las mujeres. Coméntenos un poquito respecto de ese tema, Blanca. Bienvenida. Claro que sí, Wendy, muchas gracias. En efecto, quienes participamos en el último proceso electoral como binomios, en su mayoría mujeres, hemos tenido una articulación y una agenda puntual que tenía 3 elementos que se cumplieron. Uno de ellos fue la instauración del debate vicepresidencial, que ahora es mandatorio. Y en esa misma línea creemos que debemos seguir más allá de las banderas políticas, articulando acciones en beneficio de las mujeres. Hemos conversado entre algunas de ellas, la mayoría podría decir, si bien es cierto, las dos tendencias que hoy pasan a la segunda vuelta no han presentado públicamente en la agenda temas encaminados a una agenda de mujeres. En el marco del 8 de marzo que estamos próximos a celebrar, después del feriado, ya tendríamos el 8 de marzo, queremos hacer una entrega de un manifiesto simbólico a los dos binomios presidenciales, porque el tema de mujeres, el tema de los derechos, debe ser un eje transversal y debe ser un tema que debe atender cualquiera quien tenga la voluntad del pueblo y pueda dirigir los destinos del país. Blanca, no sé si han podido tener un acercamiento con alguno de los dos candidatos para la segunda vuelta electoral. Esto no quiere decir que lo apoyen o que estén a favor de uno u otro candidato o que tengan la misma ideología. No se trata de eso, sino que simple y llanamente, ¿sabe qué, señores? Mire, cualquiera de los dos que gane, porque estamos en esa encrucijada justamente, aquí hay un manifiesto. Nosotros queremos proponerles esto porque ustedes lo analicen y, de ser posible, como usted lo mencionaba, que sea incorporado a las políticas que pueda emprender cualquiera de los dos, en caso de Así es, llegar mi al querida poder. Wendy. Sí, mi querida Wendy, de eso precisamente se trata, poder hacer un aporte desde nuestra experiencia y desde nuestros planes a los dos binomios para que puedan ser incorporados. Las vidas de las mujeres no pueden seguir siendo una urgencia más, es decir, los femicidios cada día en el país van incrementando. Hemos tenido estos meses, unos meses muy dolorosos en materia de muertes violentas y en su mayoría son mujeres. Nosotros creemos que eso se debe incorporar más allá de los temas políticos, como tú bien has dicho. Y bueno, nosotros estamos trabajando en eso y esperamos pues seguirles comentando, tal vez en este medio y también en los otros medios, cómo va avanzando la entrega de este manifiesto a los dos binomios. No hemos tenido todavía pláticas con ninguno de ellos. Vamos a Ok. retomar ya algunas conversaciones en los próximos días con los dos binomios para platicar y para exponer esta agenda puntual y este manifiesto. Perfecto, tengo mis compañeros aquí en los estudios, está Leonidas Castro y Michelle Maffei, quienes tienen más inquietudes. Leonidas, adelante, por Gracias, favor. Wendy. Blanca, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Un poco también tratar esto, aquello de la ley de comunicación. Siempre está en la asamblea, siempre está en la parte política este tema que a veces lo quieren revivir, de una ley de comunicación, una ley mordaza, como se le llamó en su momento. Estas propuestas que han sonado por allí, aunque no se ha dado cabida, ¿cómo lo analizan ustedes? Ustedes obviamente han sido parte de la asamblea y es un tema que siempre se busca que haya esa libertad de expresión, ¿no? Pero tampoco que haya ese libertinaje. Entendemos que la regulación está en las leyes, pero no un cuerpo legal tal vez dirigido para sancionar a los comunicadores o a los medios cuando no se está de acuerdo con un manejo de una línea editorial, por ejemplo. Pero siempre y cuando se respete al político, a la persona, creo que hay los caminos normales, regulares para aplicar la ley.
Sin duda alguna, tú lo has dicho con claridad. Existen ya algunas normativas donde incluso existen las sanciones por injurias, por calumnias, por la falta de veracidad, por diferentes índoles en donde ya existe jurisprudencia en el país. Yo vengo de un proceso que respeta la democracia. Yo creo y soy una convencida de las libertades. Yo creo que hay que pelear y luchar por la libertad. Por lo tanto, en una agenda en la cual uno de los puntos de gobierno y uno de los puntos que alerten a quien va a ser parte de un grupo importante en la Asamblea que diga que va a instaurar una nueva ley de comunicación conocida como Ley Mordaza. De mi parte personal no puedo atribuirme el del resto de colegas desde el primer bloque que hablábamos con Wendy, que es otro tema, pero en ese tema muy puntual mi rechazo profundo porque el país ya vivió lo que fue esta ley Mordaza y ya vivió lo que fue intimidar, criminalizar a la investigación, al periodismo, y nosotros creemos que si no fuera por el periodismo, ¿qué habría pasado del país? Todo lo que hemos podido vivir, los casos metástasis, varios otros temas insignes que ha vivido el país, ha sido también por la labor periodística. El periodismo está precisamente para hacer esos cuestionamientos, ese cable a tierra, si queremos decir, del poder y del gobierno de turno. Por lo tanto, la existencia de un periodismo libre e independiente es fundamental en un sistema democrático y en lo personal yo apoyo y soy partidaria de que se debe mantener el esquema que tenemos y no instaurar ninguna ley mordaza. En cuanto a las propuestas que puedan darse también en el campo de legisladores, ¿no? Es un tema que tendrá que analizarse y revisarse, porque sin lugar a dudas hay un tema que siempre llama poderosamente la atención, que es el tema de las redes. Y por ahí el tema está que a veces dicen se rompe el hilo del respeto en las redes sociales porque todo el mundo se cree con derecho también a denostar, insultar e injuriar. Tal vez el término no debe ser regulación, pero sí tal vez ver la certificación, verificación de que esos usuarios obviamente sean personas reales, no los llamados trolls que muchas veces están allí y hacen esas campañas digitales y causan problemas obviamente a la reputación de personas que a veces no tienen nada que ver en algunas cosas. Un poco por ahí también el tema en la parte política, cuando hay esa campaña sucia, lo hemos visto ahora, que en redes sociales circulan un montón de mentiras, porque hay que decirlo, son un montón de mentiras de las cosas que se dicen en redes sociales, pero sin embargo la gente los puede tomar como verdad. ¿Qué camino puede haber para esto? Porque también los excesos son malos. Tampoco nos podemos hacer de que no pasa nada ni mirar para otro lado. Eso no es real. Pasan muchas cosas en las redes sociales y tal vez la forma no sería regularla, pero ¿qué se podría hacer, Blanca, ustedes que han estado en la parte de experiencia política también de la legislatura en este tema? ¿Qué podría ser, cuál podría ser algún camino? Totalmente de acuerdo. Yo pienso que existe legislación comparada, existen análisis en otros países y experiencias que se deben tomar. Esa es la tarea del legislador. La tarea del legislador no es hacer control C y control V, copiar y pegar una ley que ya existió y que fue nefasta para el país. Si existen es necesario tener un mecanismo regulatorio que controle, que vigile. Bueno, activemos a las instancias, tenemos ahí varias instancias, la Secretaría de Comunicación, tenemos varios métodos para poderlo hacer, pero no por eso nos pueden justificar una ley mordaza. En primer lugar. Y segundo lugar, que les quede muy claro desde los señores legisladores, porque hoy podemos ver y podemos mirar, ¿no es cierto?, que la postura es soy legislador y por poco soy un dios. De ninguna forma. El legislador está sujeto al control ciudadano. El control político lo ejercemos nosotros y podemos también pedir destituciones de los asambleístas. Así que los ciudadanos también, así como se ejerce el derecho al voto, tenemos toda la facultad y la potestad de saber fiscalizar y nosotros revisar el accionar de nuestros legisladores. Así que, señores legisladores, no es la investidura de ser legislador o asambleísta un cheque en blanco para que vayan y hagan lo que se les ocurra en la Asamblea Nacional. Esta asamblea va a ser una asamblea atípica. Recordemos que varias de las tendencias ni siquiera tenían en sus cálculos tener el número de asambleístas que tienen hoy por hoy. Y muchos de ellos vemos que son incluso personas que no tienen nada de conocimiento
de varios temas y peor del procedimiento parlamentario. Entonces ahí hay un reto importante, incluso desde la legislatura, de capacitar en los procesos, en los procedimientos, en la ley orgánica, para tener una asamblea de calidad. Hay muchas urgencias que el país necesita, hay varios temas que se deben tratar, y si se va a hacer un análisis en materia de control y, como tú bien citas, de poder tener control a la divulgación de la información maliciosa, eso es otra cosa. Pero no por eso nos pueden implantar una ley mordaza, porque ahí la ciudadanía vamos a estar activos. Hay un tema también que tiene que ver con lo que está pasando en el país, ¿no? Un país polarizado. Su experiencia de las últimas elecciones, Blanca, analizarlo. ¿Por qué el Ecuador vive polarizado en los últimos tiempos? Porque hay que decirlo. Hay la fuerza política, y decirlo con nombre y apellido, el correísmo y el anticorreísmo. Eso viene por muchos años arrastrándose. ¿Por qué nos centramos en eso y por qué no nos centramos en ver propuestas y no se nos abre los ojos a los ciudadanos de ver que hay candidatos que podrían tener un planteamiento que es muy importante, que es muy valedero, pero sin embargo llegamos al protagonismo y al antagonismo con las dos tendencias, el correísmo y el anticorreísmo? ¿Por qué seguimos viviendo lo mismo después de tantos años que el expresidente Correa ya no es presidente, ya no está en el país? Yo creo que esa tienda política causó una herida profunda en la sociedad, dejó un mensaje muy doloroso, un mensaje de división. Imagínense, queridos radioyentes, que incluso en las reuniones familiares, por poco, protocolo y etiqueta para las reuniones, no hablar de política, no, porque incluso dentro de la familia existe esa división y esa separación. Nos hicieron tanto daño, nos enseñaron a que pelear es la forma de solucionar las cosas, de que el que más grita es el que tiene la razón, de que el que más insulta es el que más se destaca. Y lo que vemos es un comportamiento de la sociedad que ha ido adentrándose en esa teoría y en esa práctica. Ese es el resultado del último proceso electoral. Por eso es ese comportamiento de la gente que rechaza en su mayoría esa forma de ser. Por lo tanto, ese fue un resultado, y ahora el Ecuador va a vivir un nuevo momento para reconfigurarse, un nuevo momento que va a ser retador para las organizaciones políticas. Como tú bien dices, yo participé, y eso también nos invita a casa adentro, las organizaciones políticas, a repensar, a ver qué pasa. Hoy la ciudadanía ya se da cuenta qué es un partido de alquiler, por qué hay candidatos que nunca se los ve y después por X motivo aparecen en un partido político sin antes haber tenido nada que ver con esa organización política. ¿Qué organización política sí presenta cuadros? Y bueno, todo esto va a ser un nuevo momento que va a vivir el país ya de cara a las elecciones seccionales. Las elecciones y el proceso seccional está ya casi a la vuelta de la esquina. Necesitamos ver cuál va a ser la dinámica de los partidos, porque más allá del resultado de abril, el país va a continuar, y tal vez la fractura política y la factura política va a ser fuerte también, y nosotros debemos estar alertas para poder subsistir como país, para poder restablecer esas líneas y esos enlaces que deben ser necesarios, porque este país se tiene que levantar y que tiene que continuar, más allá de las decisiones y de los políticos que estén en el ejercicio del cargo temporal, porque hay que recordar algo: el ejercicio del poder es temporal. Blanca, Michelle Maffei tiene más inquietudes para usted. Michelle. Buenas tardes, Blanca. Yo quisiera regresar un poco al manifiesto de los derechos para las mujeres para generar una sociedad un poco más justa, porque lamentablemente el Ecuador tiene estadísticas de violencia contra la mujer, violencia doméstica enormes, y en general el 70% de las mujeres ecuatorianas, indiferentemente de clase social, indiferentemente también de raza, etnia, lamentablemente son víctimas de este tipo de violencia, sea física, psicológica, económica. Su manifiesto pone un énfasis tal vez en algún tipo de infraestructura o de prevención de violencia doméstica en contra de las mujeres, y la pregunta va, ¿por qué? Porque una política pública que tiene buenos resultados y resultados que son muy positivos es el hecho de sacar a las madres con sus hijos de ambientes extremadamente violentos. El común denominador de los nuevos miembros en las bandas de GDOs es que provienen de familias donde lamentablemente utilizan a su mamá como instrumento de box para no ser tan
fuerte en el vocabulario y ven que su madre, por el mismo padre o por el padrastro, es arrastrada todos los días. Totalmente de acuerdo, Michelle. Lo que pasa en el Ecuador es alarmante. Y como digo, esta articulación no puede ser una articulación eventual y no fue una articulación puntual. Fue una articulación profunda y con claridad de lo que implica representar a la mujer. Nosotros lo hicimos desde nuestros puntos y pusimos, digamos, antepusimos a la ciudadanía nuestros planes. Estos planes no tuvieron el voto popular. Hoy tenemos dos binomios que se van a enfrentar en el balotaje, pero esos dos binomios no nos hablan a las mujeres. No nos dicen qué va a pasar. Entonces necesitamos ahí, a nuestro criterio, estamos todavía trabajando este manifiesto, hemos tenido algunas conversaciones esporádicas, puntuales con ciertas compañeras, como les digo, colegas. ¿Y qué tiene este manifiesto? El fortalecimiento de la institucionalidad que ya está creada y que le ha costado a las mujeres y al movimiento de mujeres en el Ecuador poderlo tener. El presupuesto necesario para poder atender esta institucionalidad y que los planes y programas que están en esa cartera de Estado se puedan ejecutar. Que se sigan inaugurando los centros Violeta que no se están inaugurando, que se siga tratando este eje de reparación a las víctimas. ¿Qué pasa con el bono de femicidios? La Asamblea también tiene su parte. Se debe fiscalizar la implementación de la ley y si se deben hacer ajustes. En materia normativa, el Ecuador tiene una de las mejores leyes, una de las mejores normativas de la región, pero que no se implementa, porque necesita obligatoriamente la articulación con las diferentes funciones del Estado y también, por ejemplo, con la Fiscalía General. Necesita articularse con el Consejo de la Judicatura, con el sistema judicial, necesita articularse también con los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, ese es un manifiesto que lo debe tener cualquier binomio que goce del voto popular y al menos cumplir con esa obligación moral, política que tenemos y que tuvimos a representar y decir que representamos a las mujeres para dejar en manos de quienes puedan tener el voto popular y lo puedan implementar. Recordemos que una política pública y sobre todo el enfoque de género debe ser transversal y necesitamos también que el RUC sea ya una herramienta que el país pueda tener. No podemos seguir teniendo datos no oficiales a través de varias fundaciones o a través de formas como se pueden hoy obtener datos de las muertes de las mujeres. El registro único de violencia no se ha actualizado y este registro todavía no está institucionalizado y no hemos tenido el transporte del registro único de violencia. El RUC que está creado igual y que es mandatorio porque está por ley. Por lo tanto, todos esos elementos van a ser parte de este manifiesto. A mí me llamó mucho la atención lo último que fuiste mencionando de que no hay una estadística actualizada. Me hace acuerdo muchísimo en el caso del crimen organizado. Me acuerdo hace un año incluso que la gente tenía una resistencia muy fuerte a hablar acerca del crimen organizado y yo lo que me estoy dando cuenta, que me parece una pena, que dos fenómenos altamente violentos, que es la violencia en contra de la mujer y el crimen organizado, son fenómenos conexos. ¿Qué significa? Que la violencia contra la mujer te genera también más crimen organizado. ¿Por qué hay esa resistencia? Bueno, ahorita ya de crimen organizado se puede hablar con mucha facilidad en comparación a un año, pero ¿por qué hay esa resistencia de decir en Ecuador hay un problema de que los esposos o los hombres arrastran a las mujeres pese a que es la realidad? ¿Por qué la ciudadanía no le gusta conversar acerca de eso y también generar leyes que puedan no necesariamente erradicar lamentablemente el problema, pero mejorarlo significativamente? Sí, es un tema cultural sin duda, hay que trabajar todavía en eso, precisamente de eso te habla el sistema nacional, la articulación transversal con las diferentes carteras de Estado, partiendo por educación en todos los niveles, en educación inicial, media, básica, superior y demás, porque la vida de las mujeres hoy por hoy no está en una estadística real para poder decir cuántas mujeres estamos perdiendo. Es como que no le importara al país saber cuántas mujeres mueren. Uh-huh. Y cuando hablamos de la delincuencia organizada, del crimen organizado, y de todos estos males que incluso son transnacionales, que no únicamente son a nivel país,
estamos no dejando de ver una realidad que es lacerante para las mujeres. Hoy para una mujer vivir en Ecuador y ser ecuatoriana es un peligro, solo por el hecho de ser mujeres. Y nuestro entorno más cercano, que es la familia, tiene el doble de vulneración. Si hoy por hoy cualquier ciudadano tiene un riesgo de vida, las mujeres tenemos el doble. Por lo tanto, es urgente que un gobierno atienda esto con la seriedad y la responsabilidad que implica. Muchísimas gracias, Blanca. No solamente, gracias, Blanca, no solamente con el tema de las Sí. mujeres, los niños que están desapareciendo, los niños que también, como lo decía Michelle, ¿no? Que están siendo utilizados por estos EDOs, por estas bandas narcocriminales para cometer delitos y que no tengan que ser castigados como debería ser castigado por la ley dependiendo el tipo de criminalidad. Entonces, todo esto hay que ir cuidando, hay que ir puliendo lo que se va proponiendo para hacerlo de la mejor manera, porque resulta que después en las leyes, cuando va un abogado, un juez, no, pero es que esto de acá no aplica, es que esto es a interpretación, es que esto es a modo de ver las cosas de cómo nos conviene o a quién le conviene. Me explico, o sea, es tan complicado el tema y hay que tratarlo con pinzas, pero hay que tratarlo, no hay que dejarlo ahí, porque simple y llanamente queda ahí y no pasa nada y nadie responde por nada. Y hay muertes todos los días y hay niños desaparecidos todos los días y hay gente que se lucra también de estos niños, tráfico de órganos, prostitución, pornografía infantil y un montón de cosas más. Todo esto hay que seguirlo viendo en nuestro país para que en el Ecuador no se sigan dando este tipo de situaciones o que personas extranjeras que cometen este tipo de delitos crean que aquí va a ser fácil venir a llevarse un niño o a hacer pornografía infantil, etcétera, etcétera. Totalmente, Wendy, o que se inspire una película nuevamente en el caso doloroso que vivimos en la costa ecuatoriana. Para finalizar, es importante entender que quienes hacemos y hemos decidido hacer política, la política no termina con un proceso electoral. La política debe ser parte de una convicción de vida. Y esto es parte de la responsabilidad política. Yo saludo que varios de los temas en lo personal que puse sobre la mesa, como la alimentación escolar, hoy el gobierno nacional ha considerado ya un ajuste y una reorganización a este programa de alimentación escolar. ¿Cómo no reconocer? Por supuesto. Entonces, cuando me dicen o cuando nos dicen, perdieron, no, hemos ganado, porque no importa quién ejerce el poder, sino que los planes y programas se puedan ejecutar. Saludo ese tema. Y uno de los temas que yo venía advirtiendo, y creo que fuimos uno de los únicos binomios que hablábamos de ponerle énfasis a la contratación pública, hoy hemos escuchado algunas situaciones en materia de compras de insumos policiales, precisamente porque son temas que se deben atender. Con ese enfoque y con este preámbulo, esperamos que los binomios acojan este manifiesto y lo acojan de manera real, sincera y se comprometan, porque va a ser un compromiso con el país. Que nuestras policías, que nuestras Fuerzas Armadas realmente estén bien equipadas para hacerle frente a cualquier banda, grupo narcocriminal que crea que puede venir a hacer lo que le da la gana al país y con su gente. Así que eso es una prioridad que tiene que hacer el gobierno nacional, el que esté de turno y el que venga. Tiene que saber que eso se tiene que dar porque se tiene que dar. Si no, imagínense, ¿cuál es el chiste? Que vengan con bazucas, que vengan con ametralladoras y aquí los policías tengan que estar con un tolete o con un palito, una ramita de un árbol que se encuentra. O sea, seamos un poquito... por decir, ejemplificadores. El tema, ¿no? Coherentes y más que nada, o sea, estamos siendo un poquito, bueno, pues, pero lo que queremos decir es esto, o sea, que realmente se tomen acciones, que se implemente, se va a equipar a la policía, se va a equipar a los militares, que sea completo. Estamos siendo un poquito exagerados, pero esa es la comparación que estamos haciendo de cómo están organizadas estas bandas y estos grupos. Y eso no puede seguirse dando, sino de nada va a servir la implementación, la logística, lo que se pueda dar incluso en el tema de presupuesto para la policía o para la indumentaria, lo que sea. No va a servir de nada si no se reactiva, si no se le pone lo que realmente se le tiene que poner en las manos a los policías y a los militares. Gracias, Blanca, por haber estado con nosotros. Buen día a usted, Michelle. Un gusto, siempre a la orden. Muy amables, gracias. Saludamos que mujeres estén pensando, aquellas que estuvieron en un momento determinado en una contienda electoral. Miren ustedes, se han puesto de